Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Tu Voz Americana en esta nueva temporada de Comunicación Integral. Si eres nuevo por aquí, quiero además comentarte a qué se debe esto de Tu Voz Americana en un podcast de comunicación integral, porque si ya llevas escuchando un tiempo sabrás perfectamente de dónde viene este nombre. Y es que Tu Voz Americana habla de aventura, de exploración y habla de comunicación internacional, que es un poco el origen de cómo yo empecé a darme cuenta de todas estas habilidades esenciales que no nos han enseñado en ningún sitio y sin embargo son clave para que avances profesionalmente y también en lo personal. Al final, una y otra área están íntimamente relacionadas y es algo que también vamos a explorar en este podcast, cómo al desbloquear tu comunicación en lo personal también ayuda en lo profesional y viceversa, ya que en todo hablamos de relaciones, relaciones entre personas y la comunicación es ese lazo que une ambas. Pero, ¿por qué Tu Voz Americana? Si eres nuevo por aquí, quería un poco ponerte un poco en contexto de por qué, a qué se debe eso. Pues te diré que yo empecé ese bagaje dentro de la comunicación internacional y en el inglés americano. ¿Y por qué elegí la variedad de inglés americano? Pues porque hay muchísimo contenido. En este mundo en el que vivimos ahora de Internet, pues tienes muchísimo contenido, tanto en YouTube, Mundo Podcast, tienes muchísimos libros ahora que tenemos diferentes maneras de conseguir esos libros, sea por Amazon o por otros medios. Y a mí siempre me interesó mucho el explorar mucho más allá de lo que me puede ofrecer mi cultura, ¿no?, de origen. La aprecio muchísimo y siento que no sería la persona que soy sin la cultura de la que he mamado, pero el hecho de explorar, de irme fuera, ¿no?, de vivir en el extranjero, las personas que hemos tenido el privilegio de tener esa oportunidad o el hecho de viajar, siempre me ha ayudado a abrir mi mente, a abrirme a nuevas perspectivas y ver las cosas de otra manera. Al acceder a contenido, en este caso desde el inglés americano, pues me venía de Estados Unidos, he accedido a autores, investigadores, científicos y personas que han abierto mi mente y me han ayudado a conseguir pues mejorar ciertas habilidades que luego me han ayudado muchísimo en lo profesional. Y de hecho fue dándome cuenta de qué hace que yo consiga este trabajo y esta otra persona no lo consiga, cuando tiene muchísima experiencia, incluso más de la que tengo yo, porque la diferencia no estaba tanto entre ese candidato y yo en el hecho de la experiencia en sí, sino en cómo la comunicábamos y en cómo estábamos alineándonos con los valores, por ejemplo, de la empresa, ¿no?, a la que queríamos aplicar. En ese caso, como ves, el elemento diferenciador no estaba tanto en todo ese bagaje, en todos esos estudios, que aquí en nuestro país se nos habla mucho al final de la titulitis, ¿no?, de todos estos títulos y másters y todas estas cosas que están muy bien, pero ¿y qué pasa con la aplicación real? De lo que va este podcast es de comunicación integral, pero va de todas esas habilidades que no nos han enseñado en ningún sitio y que luego son las habilidades con las que te lo juegas. Una de ellas, que empezó siendo el origen de este podcast, la de comunicación integral, que es la habilidad de comunicarnos en un segundo idioma, en este caso en inglés. Siempre se le ha dado toda la importancia al idioma cuando la realidad es que todo lo que necesitas son otras habilidades para comunicarte en inglés. De hecho, en la ecuación básica de comunicación que quiero repetirte en casi todos los podcasts que vamos a hacer, está de que solo el 7% es el impacto que tienen tus palabras y el 80 y pico por ciento es el lenguaje no verbal, es decir, tus microgestos, cómo mueves el cuerpo, el hecho de si estás con los hombros hacia afuera y con el pecho expandido, cómo estás respirando, el uso de tu voz, que implica un 30%, el otro 30% del impacto. Así que imagínate, si todo eso es el impacto de cómo te comunicas, si solo un 7% son las palabras, ¿por qué no lo hemos explorado? ¿Por qué no se ha trabajado más estabilidad? Bien, pues que sepas que, y esto lo vamos a hablar largo y tendido, la de la oratoria es una habilidad como que se ha relegado un poco, se le ha dado un poco la espalda desde el mundo académico. Sin embargo, es una habilidad milenaria y es una habilidad que ya desde siempre se sabía su gran importancia, no solo en el mundo de las ventas, sino en el día a día. Es algo que utilizamos siempre que tenemos a una persona delante nuestra, porque ya una persona es una audiencia. Entonces, ¿cómo usamos nuestra voz? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo hacemos para tener esa presencia que queremos tener, ese impacto que queremos tener? ¿Cómo hacemos para ser más claros? Vale, pues de eso de hecho va el podcast de hoy, de cómo podemos ganar claridad.
porque es algo, por ejemplo, en el caso de la comunicación internacional, de lo más habitual, de las primeras cosas que uno quiere solucionar es siento que no hablo con claridad, que no me entienden bien. Muchas veces eso tiene una parte que está en el área de pronunciación, de cómo pronunciamos, de cómo articulamos o vocalizamos. Ahora bien, y esto es también muy importante, está la parte de la estructura del mensaje, de cómo estructuramos el mensaje. Casi siempre no se trata de que tengas muchas palabras, se trata de que las palabras que tengas las uses de forma efectiva y eso se hace al ganar estructura. Muchos de nosotros empezamos a comunicar una idea sin saber ni por dónde empezar, ni cuál es el objetivo de lo que queremos comunicar, ni tenemos una clara estructura en nuestra cabeza de lo que queremos comunicar. Por eso, en el podcast de hoy te voy a traer algunas de las claves para que ganes muchísima claridad en tus siguientes presentaciones o las siguientes veces que tengas que hablar en público. Y es que todos hemos oído esto de menos es más, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces acabamos dando una presentación y ahí lo que tenemos es la historia interminable en diapositivas? Es esa muerte en PowerPoint, diapositivas densas, llenas de información. En lugar de hacerlo de esta manera, si eliminas mucho de ese contenido, te vas a lo esencial y pones muchísimo contenido visual, te aseguro que tu presentación con algo tan simple como esto va a ganar muchísimo en efectividad. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos vamos a tanta información y nos cuesta tanto condensar? Bien, pues se debe también a no entrenar a nuestra mente a la concisión, ¿no? Al entender la importancia de la brevedad. Y esta es la razón por la que te vengo a hablar del poder del 3. El poder del 3 es una de las reglas en comunicación efectiva más sencillas de aplicar y de las que tiene más impacto. Y es que desde los tiempos de la retórica clásica, ya con Aristóteles, la idea de utilizar las tríadas, estos tres elementos, para que estructuráramos nuestros argumentos de forma poderosa, forma parte de una de las principales técnicas usadas por los grandes oradores. Desde Aristóteles con ese ethos, credibilidad, pathos, emoción y logos, razón en su retórica, al famoso Veni Vidi Vici, el Vini y Vencí de Julio César, o este maravilloso arco narrativo por excelencia del viaje del héroe que conforma todas las técnicas de storytelling. Ya nos lo decían los viajes del héroe en cualquier película memorable, como por ejemplo Gladiator, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Estas pelis tan épicas de ese viaje del héroe, con la salida que viene a ser la partida, ¿no? El héroe deja el mundo ordinario y esa aventura hacia lo desconocido. Aquí suele recibir esa llamada a la aventura, ese encontrar a un mentor, ese pasar por la primera puerta hacia ese mundo especial, ese encontrar nuevas perspectivas, ese entenderse a sí mismo. Luego empiezan una serie de iniciaciones, esas pruebas, ese conflicto al que el héroe se va a enfrentar, esa fase de transformación. Enfrenta desafíos, encuentra aliados, enemigos y finalmente se enfrenta a una gran prueba o crisis que define su viaje. Y acabamos con la fase de retorno. Después de la prueba más difícil, el héroe regresa al mundo ordinario, transformado por esa experiencia que ha vivido y listo para compartir el conocimiento o el elixir con los otros. Y esto es algo que podemos reunir todos en nuestras historias profesionales. Podemos pararnos a escribir y reflexionar sobre nuestra historia del héroe en estos tres elementos. Todos nosotros tenemos nuestra historia del héroe y todos la podemos contar con el poder del 3. Y es que no sé si lo sabías, pero nuestro cerebro procesa mejor la información al estructurarla en grupos de 3, lo que hace que nuestros mensajes sean mucho más memorables e impactantes. La de presentaciones en las que esta sencilla técnica me hubiera salvado a mí, si te puedo decir, lo de abrumar a la audiencia con esos PowerPoints interminables y el exceso de diapositivas. Y es que a mí esto me pasaba muchísimo también. Y el hecho de empezar a ayudarme con estas técnicas a ganar estructura me ha ayudado también a ganar muchísima claridad. Además, en mi caso, el poder de 3 lo he tenido en mi vida muchísimo, porque no solo es que he nacido yo en un día 3, sino que además mi nombre tiene solo 3 letras, Ana. Así que lo de ver treses por todos lados es algo que a mí me ocurre muy a menudo. Te aseguro que ni 4, ni 5, ni 6, es que 3. 3 eran los cerritos del cuento y 3 lobitos tenía la loba. Así que 3 es la mejor forma de estructurar tus ideas para que ganes claridad. ¿Cómo le gustan los patrones a nuestro cerebro? Es que los buscamos sin darnos cuenta, porque evocan esa sensación de satisfacción en nosotros. Y el 3 es sencillo, es breve
y no por ello es menos profundo. Es mucho más fácil de recordar un patrón de tres que un montón de palabras dispersas y sin sentido. Por eso, la mayor parte de las veces que no encontramos las palabras, que nos interrumpimos al hablar, sobre todo como comunicadores internacionales, no se debe tanto a que tu inglés no sea suficiente o a que no tengas suficientes palabras, sino a desconocer estas técnicas que nos van a ayudar mucho mejor a ganar claridad. De ahí que si eres un comunicador efectivo te empiezas a dar cuenta que la información agrupada es mucho más fácil de procesar para tu audiencia y por eso la hace tan mágica y genera tanto impacto cuando lo empiezas a aplicar, ¿no? Como bien se dice, lo breve, si bueno, tres veces bueno. En su libro Breathe, Make a Bigger Impact by Saying Less, Joseph McCormack, y este es un libro traducido al español como Brevedad, por si lo quieres leer en español, aunque ya sabes que si estás en esto de la comunicación internacional, te recomiendo muchísimo que crees este hábito de lectura también en inglés. Pues en él, McCormack nos habla de que ahora más que nunca, en la era de la sobreinformación, necesitamos pulir nuestras habilidades para comunicarnos con menos sobrecarga y hacer presentaciones que no abrumen tanto con su infinita cantidad de detalles que no van al grano y que son imposibles de descifrar. Ahora bien, breve no significa sin profundidad. La clave está en encontrar esa armonía entre claro, conciso y convincente. Pero, ¿cómo lo hacemos? Vale. Lo primero que quiero que entiendas es que muchas veces la falta de brevedad que tienes al presentar algo, la mayoría de las veces se debe a una serie, como el autor indica, de 7 pecados capitales que entorpecen la comunicación breve y del que probablemente tú, te aseguro que en mi caso, sin duda peco de algunos de ellos, nos ocurren muy a menudo. Y estos no tienen nada que ver con falta de vocabulario o de articular o de fluidez a la hora de las palabras en sí, sino que tienen que ver más con nuestra mentalidad y con nuestra gestión emocional. Cosas como la cobardía, la confusión, el miedo al conflicto, la desorganización, el exceso de información, el detallismo extremo, y aquí nos vamos mucho al perfeccionismo, del que hablaremos mucho en este podcast, y la falta de preparación son algunos de esos pecados que nos pueden llevar a perder claridad. Como ves, estos son aspectos más relacionados con la gestión de nuestras emociones y con nuestra mentalidad, que viene a ser la serie de creencias que tenemos enmarcadas y desde las cuales actuamos, algo de lo que también vamos a hablar mucho, y es a través de empezar a tomar conciencia sobre estas cosas que podemos también mejorar nuestra comunicación en el área de la claridad. Ahora te quiero explicar cómo puedes usar la regla del 3 en tu comunicación para que ganes mucha más claridad. Bueno, pues una forma muy sencilla de que empieces a utilizar esta poderosa regla en la próxima presentación que hagas es estructurarla en 3 elementos principales. Esto es lo más sencillo, pues un inicio, un desarrollo y una conclusión, muy similar a esa historia del héroe que veíamos antes. En el inicio vas a hacer ese contexto, es en el que vas a enmarcar el mensaje con la premisa de por qué comunico esta idea, que más importa. Y esto es muy importante resaltarlo porque a veces nos ponemos a comunicar sin saber muy bien por qué o cuál es el objetivo. ¿Quieres ganar comunicación en el área del liderazgo? Siempre empieza por comunicar desde ese objetivo que quieres conseguir y es una comunicación muy orientada siempre a la solución y a la acción. Así que plantearte siempre el inicio desde este punto te va a ayudar mucho a conseguir ese efecto. Luego tenemos el desarrollo, que es el mensaje. Te sirve para dar contexto, presenta ese contenido principal y lo puedes también estructurar además en 3 puntos principales o subideas y así maximizas claridad y vas a retener mejor a tu audiencia. Esto hace que tu mensaje sea mucho más fácil de seguir y de recordar. Y luego al final acabamos con una conclusión, ese call to action, esa llamada a la acción, y es que la buena comunicación no solo es informar, la buena comunicación es sobre todo motivar, persuadir, influir. Y esta es que es uno de los artes más creativos que existen, porque la buena comunicación invita a la acción. Para ello, cierra siempre con un resumen claro de los puntos clave y preferiblemente con una llamada a la acción que motiva a tu audiencia a llevar el mensaje a la práctica. Por ejemplo, imagínate que vas a hacer una presentación para tu audiencia, internacional en este caso, sobre el tema del último podcast, que fue de productividad, ¿no? Que nos hablaba Mario Domínguez. Vale, pues puedes enfocarte en 3 pilares: priorizar, enfocar, ejecutar. Y hacer que cada uno sea claro y breve y con una narrativa simple para tu audiencia. Es una forma sencilla de aplicar este principio a un tema
tan amplio como puede ser el de la productividad y gestión del tiempo. No quería acabar este episodio sobre claridad sin traerte algunos referentes o algunos ejemplos de oradores de alto impacto que utilizan muy a menudo el poder del 3. Y te va a llamar mucho la atención porque algunos de ellos tal vez no te habías dado cuenta de que lo hacen, y esto pasa mucho, que una vez que alguien te dice, no es como cuando aprendes una palabra nueva y la empiezas a ver por todas partes, porque tu subconsciente es como que se alinea con esa realidad y te la muestra. Pues te aseguro que ahora lo vas a ver por todas partes, sobre todo en oradores muy experimentados. En este caso te traigo 3 ejemplos, porque ya que estamos con esto del 3, no podían ser ni 4 ni 5 ni 6, tenían que ser 3. Te traigo a Steve Jobs, a Simon Sinek y a Gary Vee. Así que sí, son todos oradores internacionales que usan muy a menudo esta técnica del 3. Son claros ejemplos de cómo el poder del 3 nos ayuda a simplificar, a ganar impacto y a comunicar nuestras ideas de forma memorable. Tenemos, por ejemplo, a Simon Sinek, que es un referente en todo lo relacionado con liderar equipos, y puedes ver muchos ejemplos en cómo usa el poder del 3 en sus charlas de TED. La que te voy a recomendar es esta de su famoso modelo de Golden Circle, donde habla, por ejemplo, en uno de sus libros, que es Empezar con el porqué, Start with Why, nos habla de ese círculo dorado, que es un gran ejemplo con su why, how and what. ¿Por qué? ¿Cómo y qué? Son 3 conceptos claros, son fáciles de recordar y de aplicar. Simon Sinek se centra mucho en el mensaje del propósito en su Start with Why y se convierte en eso, uno de los referentes en la divulgación de un nuevo estilo de liderazgo que se va del liderazgo autocrático a un liderazgo donde la clave está en crear confianza en el equipo y tener una sólida base de valores. Te recomiendo muchísimo sus charlas si te interesa profundizar en este tema, y sobre todo la que te comento, la charla en la que habla de ese Golden Circle, ese círculo dorado, donde nos habla de ese por qué, cómo y qué, y su muy interesante idea del propósito y de cómo realmente puedes conseguir motivar, influir y hacerlo una comunicación que realmente mueva a los otros, como por ejemplo en el caso de Martin Luther King. Simon Sinek nos explica la clave para que lo consigan este tipo de líderes. Otro de los grandes oradores que no podía faltar en esta tríada del poder del 3 es Steve Jobs, por supuesto, es uno de los comunicadores donde la simplicidad, como lo es todo el diseño de Mac, alcanza su máximo exponencial. Tenemos un claro ejemplo en la presentación del iPhone que hizo en 2007, que te dejo todos los recursos abajo en la descripción de este podcast, te dejo un enlace al artículo del blog donde puedes ver el ejemplo de las presentaciones. En este caso es una presentación altamente efectiva, y sobre todo si eres de esas personas que estás día sí día no haciendo presentaciones con PowerPoint, te la recomiendo muchísimo porque él utiliza muchísimo componente recurso visual, crea suspense y además utiliza el humor apoyado por ese soporte visual de una forma magistral. Todo ello también lo hace con el poder del 3. Solo empieza ya la presentación y te habla de eso, un iPod, un teléfono y un dispositivo de internet, y te lo aparece mostrándote las imágenes. Entonces tiene como un gran impacto, es un gran poder a la hora de simplificar la información en elementos de 3. Así que quería traerte también a eso, al fundador de Apple, en este ejemplo de gran oratoria, con su forma de comunicar con una gran claridad y las presentaciones impecables que nos traía Steve Jobs. Y para terminar, me vengo con un gurú del marketing y las ventas, como no, en este caso Gary Vee. Si no lo conoces, te lo recomiendo muchísimo que te pongas sus vídeos en YouTube. La mayoría están en inglés, te he dejado uno en los recursos. Y es que, como decía, la cosa va de 3. Es que no quería dejar la lista de oradores sin alguien que tiene una comunicación además increíblemente enérgica y motivante. O sea, no terminas de verte algo que comunique Gary Vee y no te deja indiferente. Es un comunicador que te lleva a la acción, un poco estilo Tony Robbins, pero con una gran creatividad y con un estilo muy auténtico. Es además muy directo y, como te decía, domina este arte de comunicar de forma magistral, persuade y motiva a su audiencia de una forma única.
Así que te dejo también ejemplos de Gary Vee para que veas cómo utiliza su poder del 3 en los recursos que te voy a dar en la descripción de este podcast. Pero como siempre, recuerda, lo importante es que según vas terminando de escuchar este podcast, ya sea si estás dando un paseo mientras lo escuchas o si estás tomando notas, la idea es que lo empieces a aplicar y que empieces a ver su impacto en tu comunicación. Espero que empieces a aplicar esta sencilla regla, el poder del 3, este 3-2-1, 1-2-3, esta fuerza que tiene el hecho de dar estructura y organizar tus ideas para ganar claridad, que empieces a utilizarla, porque la cosa aquí es la aplicación luego en la práctica y que me lo digas. Si realmente ves que te está ayudando a ganar claridad, especialmente si eres un comunicador internacional y te sientes abrumado por tanto vocabulario en inglés, que te dices, madre mía, pero si es que todas estas palabras, si es que no voy a poder comunicarme hasta que tenga un nivel avanzado. Quiero que descubras que con el poder de estructurar tus ideas y organizarlas de esta manera, al ganar brevedad vas a ser mucho más efectivo. No se trata tanto de tener muchas palabras, se trata de utilizar las que ya tienes de forma efectiva para conseguir comunicar. Comunicar no es lo mismo que hablar, no es lo mismo que solo informar. Así que espero que con el poder del 3 empieces a ganar muchísima más claridad en todas tus presentaciones. Ya sabes, si necesitas un entrenamiento en comunicación integral, tanto en español como en inglés, si eres un comunicador internacional, no dudes en ponerte en contacto conmigo y te daré muchísima más información sobre mis servicios para llevar tu comunicación al siguiente nivel. Y con esto, y espero que con mucha brevedad y concisión, llegamos al final de este episodio para que descubras el poder del 3 para comunicarte con mucha más claridad. Nos vemos en el siguiente episodio de Tu Voz Americana.